Vamos a poner a grabar y vamos a ver qué es lo que pasó en el ejercicio 8. En el ejercicio 8, calcular la temperatura. ¿Está bien? O sea, tenemos que calcular la temperatura. Ahora vamos si es la 1 o la 2, veremos. De una determinada cantidad de gas que pasa de una atmósfera a 2 atmósferas de presión. O sea, que ahí tenemos las presiones. Presión 1, una atmósfera, y pasa a 2 atmósferas. O sea que esta va a ser la presión 2. 2 atmósferas. ¿Está bien? Y de un volumen de 1 litro a 0,5 litros, ahí tenemos los volúmenes. Volumen 1, tenemos 1 litro, volumen 2, 0,5 litros. Si la temperatura inicial, entonces acá sí nos damos cuenta de qué temperatura se está hablando. O sea, la temperatura inicial sería la temperatura 1. Es de 25 grados centígrados. 25 grados centígrados, o sea que la temperatura que la que está solicitando el ejercicio es temperatura 2, la temperatura final. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá ya tenemos todos los datos. Todos los datos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, la fórmula es primero, tenemos atmósfera, atmósfera, litros, litros. Vemos que esta temperatura está en grados centígrados. Entonces, para ingresar a la fórmula tenemos que pasarlo a Kelvin. Entonces, por este lado, tenemos que la temperatura en Kelvin va a ser la temperatura en grados centígrados más 273. La temperatura en Kelvin entonces va a ser 25 grados, o sea, 25 más 273. Y esto nos va a dar una temperatura en Kelvin de 298. ¿Está bien? Entonces, ya está. Ya tenemos todo, digamos, todos los elementos listos como para ingresar a la fórmula. Ahora tenemos la fórmula. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Está bien? Entonces, como siempre les dije, en el despeje, obviamente lo tienen ahí, pero esto que está molestando y que está dividiendo, van a pasar multiplicando a ambos lados, ¿sí? En forma cruzada. Entonces, ¿qué me queda? Presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1. ¿Está bien? Siempre tienen que mantener esto en línea, porque de ahí ven qué es lo que van a despejar. Entonces a mí me pide la temperatura 2, acá, o sea que me pide esta temperatura final. Entonces listo, me armo la fórmula, temperatura 2 es todo esto, presión 2 por volumen 2 por temperatura 1, dividido, y esto que se está multiplicando lo tomo como si esos dos valores los conocieran de antemano y forman un valor. Y ese valor, por estar multiplicando, paso dividiendo. Entonces, como si estos dos parámetros los agarro en forma conjunta y los mando dividiendo. Queda como presión 1 por volumen 1. ¿Está bien? Listo. Ya tengo la fórmula. Aplico los valores. Presión 2. La presión 2, 2 atmósferas. Por volumen 2, 0,5. 0,5 litros. 0,5 litros. Temperatura 1. La temperatura 1 son 298 Kelvin por 298 Kelvin. Dividido. Presión 1. La presión 1 es de una atmósfera. Por volumen 1. Y volumen 1 es 1 litro.
¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que me queda acá? Como arriba tengo producto y abajo también me habilita a simplificar cualquier cosa del numerador con cualquier cosa del denominador. En este caso, unidad. Atmósfera y atmósfera se simplifican, litros y litros se van, y la temperatura que sobrevive es Kelvin. ¿Está bien? Lo que pasa es que si yo multiplico, este 0,5 es como si fuera un medio, y este un medio, ese 2 que está acá abajo, se va con este 2, entonces como que acá queda 1, multiplicado por 298, la temperatura final va a ser 298 Kelvin. Listo, profe, ahora sí. ¿Está bien? Ese es el valor, ¿no? Que les puse, sí, 298 Kelvin. Sí, sí, No, porque profe, el pensé, despeje lo hice mal. ¿eh? El despeje lo había hecho mezclado. No, sí, a veces pasa esto. Este, y si no, otra forma de que ustedes se den cuenta es lo siguiente. ¿Cómo simplificar? Porque a veces uno viene de la secundaria y entiende cuando hacía ecuaciones de primer grado con una incógnita. Decía, lo que está sumando del signo, de este lado del signo pasa restando. Lo que está restando pasa sumando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que pasa dividiendo pasa multiplicando, lo que pasa como potencia pasa como raíz, y lo que está como raíz pasa como potencia. Pero es como que nos enseñaron ese cuentito, decía hay que hacer esto, entonces uno iba, bueno, hay que hacer esto y esto. Y los numeritos daban bien, porque uno encontraba la incógnita y después la verificaba, y esa X, el valor que uno encontró, eh, daba cuenta de que se podía producir la igualdad, entonces les daba a entender de que ese valor hallado era el correcto. Pero es como que nunca de fondo, no, matemáticamente no se entendía del por qué las cosas son así. Entonces, aunque sean 5 minutos, para que ustedes vean de dónde salen ciertas cosas. Entonces, si nosotros tenemos presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, esto es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, fíjense acá arriba, si yo tengo 3 menos 1, 3 menos 1 es igual a 2, ¿está bien? Fíjense esta igualdad, del lado derecho tengo un 2, pero del lado izquierdo tengo una expresión, una cuenta, 3 menos 1, pero que de fondo es un 2. O sea que acá esta igualdad se mantiene, ¿verdad? Ahora fíjense una cosa, si ambos miembros lo multiplico por 5, yo multiplico esto por 5, todo esto por 5 y todo esto que está acá por 5. ¿Qué me queda? 2 por 5 me queda 10. Y esto yo sé de fondo que 3 menos 1 es 2 por 5 me da 10. ¿Se mantiene la igualdad se mantiene. Me dará otro valor en vez de 2, me va a dar 10, pero al otro lado también voy a tener 10. ¿Qué significa de ese fondo? Que al hacer esta operación matemática de multiplicar ambos miembros del signo igual, tanto de izquierda y de derecha, multiplicar por un mismo valor, logro que la igualdad se mantenga. ¿Está bien? O sea que no estoy dañando lo original. A eso voy. Lo mismo que cuando yo les digo al 5, me quiero hacer una fracción. Yo lo puedo reemplazar como 5 dividido 1. ¿Por qué? Porque si acá me armé una fracción, pero si lo divido por 1 no daño el valor original. ¿Por qué? Porque 5 dividido 1 me da 5. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, ese jueguito que siempre les viene diciendo a ustedes, de armarme un 1 ahí abajo, cuando hacíamos, ¿se acuerdan las unidades? Que teníamos que tachar y me quedaba arriba del numerador una unidad y la hacía como un 1, poner un 1 a propósito, para hacer la regla del colectivo. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, ¿a dónde quiere ir, profesor? A lo siguiente. A mí no me gusta esto, como que medio como que no me gusta estas cosas que están dividiendo. Entonces, bajo este concepto digo, bueno, ¿qué pasa si a ambos miembros, o por alguna razón, si yo tuviese la oportunidad de tener acá T1 acá arriba, multiplicando, yo digo, ya está, este T1 se me simplifica con este y se fue T1. ¿Está bien? Esa va a ser la idea que vamos a hacer. Decimos, bueno, bajo este concepto esta idea que yo les dije, digamos, bueno,
voy a agarrar a ambos miembros, el signo igual lo voy a multiplicar por T1. Y acá lo multiplico por T1. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué digo? Como está todo multiplicando, ¿se acuerdan cuando simplificaban numeradores con denominadores? Esto me habilita a simplificar este T1 con este T1. Y de alguna manera apareció del otro lado. ¿Está bien? Lo mismo hago con T2 ahora. Digo, ¿cómo me queda ahora? De este lado me queda P1 por B1 igual a que todo esto. P2 por B2 por T1, todo esto dividido T2. Ahora este T2 no me gusta ahí. Me gusta más que me quede todo en lineal como siempre les digo. Entonces digo, bueno, si por alguna razón tuviese la oportunidad de poner un T2 acá, yo sé que este T2 se me simplificaría con ese, con este T2 de acá. Entonces, ¿qué hago? Multiplico de vuelta a ambos miembros, porque yo sé que la igualdad no la rompo, la mantengo. Entonces digo, bueno, ambos miembros, el signo igual lo multiplico por T2. Por T2 por T2. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, acá tengo producto, entonces este T2 se me va con este T2. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que me quedó? Me quedó T2 por P1 por B1 igual a P sub 2 por B2 por T1. ¿Está bien? Esto que yo puse acá no es lo que yo puse antes, esto que está dividiendo lo pasa multiplicando. ¿Está bien? Pero fíjense que de matemática el verdadero proceder es este. Nada más que uno a veces no lo explica, entonces se queda con esas cosas, digamos, de fondo que se aprendió en la secundaria. Y es como que lo dijeron, es como que dice, mira, yo esa máquina no la conozco, pero acá está el prospecto que dice que si puedo apretar ese botón, arranca o hace tal función. Y uno se atiene a eso, pero nunca o tiene tiempo o se pone a ver o nadie le explica de por qué a veces las cosas son así. Entonces, bueno, para que vean, fíjense que nosotros acá llegamos a algo que yo les decía, bueno, esto que está dividiendo pasa multiplicando. Eso que nos enseñaba en la secundaria, bueno, de fondo sucede esto matemáticamente. No lastimo la igualdad, entonces la idea es a multiplicar a ambos miembros por una misma variable o un mismo número. De esa manera logro que la igualdad no se rompa. ¿Está bien? Ahora fíjense acá, si yo tengo que despejar, imagínense que de alguna manera yo tengo que ver o hacer que B1, tengo que despejar, quiero que esta fórmula quede P1 solamente ahí. ¿Está bien? Yo tengo que averiguar cuál es la presión inicial dado todas las otras variables. Entonces digo, bueno, yo me tengo que sacar T2 y B1 de alguna manera. ¿Qué es lo que hago? Acá. Si antes era multiplicar, acá a ambos miembros los voy a dividir por el término que yo quiero que se vaya. En este caso, voy a dividir a ambos miembros por quién. Por estas dos variables que quiero que se vayan, que desaparezcan de ahí y me quede una expresión en función de la presión que me pide a mí el ejercicio, el enunciado. Entonces, ¿qué hago? Divido a ambos miembros por quién? Por T2 y B1. T2 por B1 y acá T2 por B1. Entonces, ¿acá qué sucede? Como hay productos, me habilita a simplificar cualquier cosa. ¿Está bien? ¿Y qué voy a simplificar? Este T2 con este T2 y este B1 con este B1. Entonces, ¿qué me queda al final? La presión que yo quería, presión 1, igual a qué? A presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 dividido temperatura 2 por volumen 2. Por volumen 1, perdón. Y son digamos, esos despejes que yo de alguna manera se los mandé por ahí, ¿sí? Pero que de fondo, fíjense que es esto lo que ocurre. ¿Está bien? Está bueno que por ahí nos detengamos 5 o 10 minutos por lo menos entender de dónde sale. Entonces, ¿a qué quiero yo apuntar esto como profesor? Es que muchas veces los despejes a veces se nos confunden y nos cuesta decir, bueno, esto que está dividiendo pasa multiplicando. Y como acá son 6 letras, 6 variables, para el despeje a veces se nos confunden. Pero
Si yo ya sé de antemano, yo me acuerdo de memoria, tengo esto, y no tengo la carpeta donde me dice, el despeje de la presión 2 sé que queda en función de esto. No me acuerdo, no lo sé, y estoy en un contexto que no tengo algo que me ayude, entonces digo, bueno, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Qué es lo que querés que despeje? La presión 1, bueno, tendré que ver acá multiplicar por T1 para que se me vaya con el abajo, y después si yo quiero que se vaya a presión 1, dividiré ambos miembros por presión 1 para que se me simplifiquen, y de alguna manera estoy logrando que las variables que están molestando, que yo quiero buscar que quede solita una función con respecto a una variable, las que están molestando, al hacer este procedimiento, aparezcan del otro lado. ¿Está bien? Haciéndote. Entonces, a veces está bueno esta segunda instancia, ¿sí? Como para uno darse cuenta de no, por ahí, a algunos le ayuda esto, ¿está bien? Por ahí uno va a decir, profesor, déjeme a mí con lo de la secundaria, que con eso me manejo, lo está multiplicando, pasa bien y se acabó. Lo que pasa es que a veces acá aparecen dos términos y uno está acostumbrado siempre a un término, que está multiplicando, pasa dividiendo. Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces acá son dos términos. Y a veces eso también puede llegar a confundir de cómo pasar esos dos en conjunto. Como están los tres multiplicando, estos dos que están multiplicando, hago de cuenta que este es un 2 y este es un 5. 2 por 5 es un 10. Hago de cuenta que ese 10 está multiplicando P1, entonces el 10 que está multiplicando paso dividiendo. Nada más que de fondo hago de cuenta que en vez de ser 10, ahora este 2 y B1, la que pasan dividiendo. ¿Se entiende la idea? Ese es el juego que uno hace. Pero está bueno que ustedes entiendan esto, que esto es la verdadera razón por la cual suceden esas cosas que en la secundaria, para no meterse el profesor en estas cosas que por ahí para el alumno en el aprendizaje va a ser bastante complicado, entonces es como que le da una receta, como diciendo, mira, vos tenés que hacer la torta y para hacer la torta vos tenés que hacer esto. ¿Sí? Bate 1 kilo de harina, 2 huevos, vos tenés que hacer esto, al pie de la letra. Entonces, claro, ¿qué iba el profesor? Le iba con el librito, dice, chicos, tenemos que ver ecuaciones de primer grado. Entonces, si esta es que encontramos un número que está molestando y está multiplicando, hay que pasarlo dividiendo. Pero nunca se detenía en esto porque por ahí se creía que por ahí en el aprendizaje del alumno podía confundir aún más en el tema del aprendizaje. Pero bueno, ahora uno que está, es como que ahora uno ya en mente está un poquito más abierto como para comprender ciertas cosas más, entonces está bueno que uno, ¿sí? Entienda esto. Esta es la verdadera razón por la cual esas cosas aparecen del otro lado, que uno dice está multiplicando, pasa dividiendo, está dividiendo, pasa multiplicando. Y que en el fondo sucede esto. Para mantener la igualdad se multiplica a ambos miembros por un mismo número, se divide a ambos miembros por un mismo número, ¿sí? De tal manera que sí, los números del contorno del signo igual van a ir cambiando, pero lo que no se va a romper de fondo es la igualdad. ¿Está bien? Esté lo que esté del lado derecho como del lado izquierdo, pero no va a romper, ¿sí? No va a destruir la igualdad. ¿Está bien? Entonces son cosas matemáticas que, bueno, yo se los he probado y que de alguna manera esto me da una bala a mí para proceder a hacer esas cosas. ¿Está bien? Ahora si hago acá algo que no me da y no me van a entender, ustedes van a decir, no, me está diciendo mentiras, y acá no les dio como lo explica acá. ¿Está bien? Por lo menos este jueguito de números me da el aval de poder hacer estas maniobras matemáticas. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió? Porque por ahí está bueno siempre que uno tener dos opciones. ¿Está bien? Por ahí uno no se queda con la secundaria y por ahí esto le resulta más fácil. Hay muchos que dicen, me gustó eso. No, no tengo que andar recordándome qué pasa esto, qué pasa lo otro. Si hago este jueguito, tranquilamente me llevo mejor. Y hay muchos que le ha salido bien, como todo. ¿Sí? Cuando pasábamos kilómetros por hora, que lo tenemos que pasar a minutos por segundo, había dos opciones, o uno lo hacíamos por reglita de 3 simple, o si no, a ese kilómetro sobre hora que hacíamos, lo multiplicamos por fracciones equivalentes, ¿está bien? Donde decíamos, bueno, 1 kilómetro poníamos arriba y abajo poníamos 1000 metros, para que esa unidad de kilómetro se vaya con kilómetro de la unidad original. Y así ya
se borraron los kilómetros y ya aparecen los metros. Entonces, son dos opciones. Entonces está bueno a veces tener dos perspectivas, dos miradas de cómo resolver ciertas cosas. Cuanto más opciones, mejor. La idea no es confundir. Pero si uno tiene dos opciones, bueno, por ahí uno se siente más cómodo con una. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió más o menos esta idea? Bueno, nada. Vamos a ver qué hacemos. La idea era seguir avanzando un poquito, ya que estábamos con el tema de la ley de los gases y este tema. Estaba bueno seguir un poquito avanzando, aprovechando la fórmula, ¿sí? Y meternos, digamos, con la presión de los gases y por ahí cuando hay gases mezclados, cómo ver la presión que ejercen en conjunto, en forma parcial, cuál es la presión que ejerce. Y ya mezclar por ahí, hay varias cositas para desplegarnos desde acá y seguir camino. Pero por ahora lo vamos a dejar acá en stand-by, ¿está bien? Aunque corro el riesgo, y les pido disculpas que por ahí, ante su aprendizaje, sea esto como medio mezclado, como usted va a decir, profesor, y ahora quedamos acá y ahora se va con otro tema. ¿Cómo es la idea? Y después que pretende volver acá. Por ahí, si tenemos tiempo, sí, mi intención sea retomar de esta parte, que ya entendemos la fórmula, y de ahí apuntemos hacia otras cosas para aprender en química. ¿Está bien? Pero dado esta virtualidad que hace que cambie lo que uno ya tenía pensado, que el otro que esté acostumbrado a darnos en forma áulica, en el aula, ¿sí? Que uno ya tiene más o menos decir, bueno, en este cuatrimestre siempre he llegado a dar este tema. ¿Está bien? Pero, dada la virtualidad, que por ahí te puede cambiar las cosas, yo lo que pretendo es lo siguiente. Por ahora llegamos, ¿qué vimos? El tema de temperaturas, el tema de las escalas, ¿sí? Vimos un poquito de volumen y capacidad, ¿sí? Las medidas que tienen que ver con volumen y capacidad. Aprendimos un poquito, que ahí tienen material, que les mandé material. Y una vez de pasar por las escalas, ¿sí? Termométricas, que uno ya más o menos ya está ducho en cómo hacer esos pasajes, volumen y capacidad también, ya aprendimos otra cosita, ¿sí? Y aprendimos también el tema de las presiones, que me hubiese gustado mandarles algo chiquito como para practicar, vamos a pasar, para jugar esa tablita que yo de alguna manera se las mandé. Me quedó algo eso colgado, como algo que me hubiese gustado mandarle algo para que practique. Pero bueno, veremos, ¿está bien? Entonces como que aprendimos un montón de conceptos que llegamos a aplicarlos en lo que concierne a la ley de los gases. ¿Está bien? Entonces como que vimos un montón de cosas y esto está bueno para apuntar a ver otras cosas. Pero lo que voy a hacer ahora, voy a dejar este tema, por lo menos hasta acá, en stand-by, y lo que yo quiero apuntar y me quiero asegurar es llegar a ver el tema de pH. ¿Está bien? De pH, de un ácido, de una sustancia. Entonces, es como que acá les voy a dejar stand-by. Les va a resultar por ahí un poco desprolijo, porque si el profesor ahora me está hablando de la gallina y ahora me habla, no sé, de la exportación de banana. Y, y que después, bueno, cuando veamos ese tema, después vemos, son un montón de cosas, ya les digo, hay un montón de temas que, algunos temas se van a ver acá, muchos temas van a quedar colgados dados los tiempos, entonces uno como profesor tiene que ir recortando y ver qué cosas puede meter, qué cosas pueden servir más, qué cosas son importantes y lamentablemente quedan afuera. Entonces no quiero quiero ver cuánto tardo, digamos, o cuánto tardamos en el aprendizaje de abordar temas como, porque para llegar a PH necesitamos ver un montón de cositas. Este, entonces, ahora esto lo dejamos en stand-by.
Y lo que vamos a ver ahora, que para muchos puede ser, digamos, un refresco de lo que vieron, vamos a ver el concepto de mol. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque para llegar a pH y eso nosotros necesitamos entender esto primero. ¿Está bien? Vamos a pasar por varias cositas. Entonces vamos a aprender un montón de cosas. Entonces, vamos a abordar el concepto de mol. ¿Está bien? Ya seguramente muchos de ustedes ya lo habrán visto con el otro profe, el concepto de mol, así que les va a parecer muy, muy, muy claro. Entonces, para abordar el concepto de mol nosotros tenemos que hablar de otros temas. ¿Está bien? ¿De qué temas, profesor? Nosotros fíjese que nos hemos acostumbrado, ¿sí?, a que cuando uno va a comprar, uno dice en la jerga, voy a ir al supermercado a comprar una docena de huevos. ¿Está bien? Y uno dice una docena de huevos. Entonces, cuando va a comprar una docena de huevos, ya sabe de antemano, porque ya uno fue aprendiendo así, de por qué cantidad de huevos está compuesto eso que uno está pidiendo. Uno va, voy a comprar una docena de huevos, entonces compra dos paquetitos que vienen pegados y sabe que en el interior hay 6 huevos. 6 huevos de un lado y 6 huevos del otro son 12. Entonces ya saben que son 12 huevos. ¿Está bien? Uno cuando hable de centena, habla de centena, una centena, ¿sí? Ya sabe que está hablando de 100 elementos de, ¿sí?, una centena de, no sé, una centena de pelotas, que ellos saben que son 100 pelotas. Entonces está hablando de 100 cosas. X. Entonces, como que de alguna manera el ser humano ha tratado de representar una cierta cantidad de elementos, achicarlos y agruparlos en, de alguna manera, un poco más pequeño el valor. ¿Está bien? Tenemos 12 huevos y nosotros en la jerga hablamos de una docena. ¿Está bien? Estamos hablando de 12 huevos. Entonces, en la química se complica, porque en la química que tenemos que hablar de átomos, de moléculas, de cosas muy pequeñitas, entonces si de alguna manera quisiéramos representar o agrupar cierta cantidad de átomos bajo un concepto como este, de llamarlas una docena, una centena no nos alcanzaría. Pues si tenemos en un pequeño volumen, no sé, 3 millones de átomos, por decir así, por más que diga 158.540 docenas de átomos, igual sería algo alocado, porque tampoco me podría dar cuenta, ¿sí?, de lo que estoy, digamos, que tengo en mano presente ahí. ¿Está bien? Entonces necesito una unidad que de alguna manera vaya un poco más en profundidad. Y me agrupo a cierta cantidad de átomos, que ahora vamos a ver, ¿sí?, bajo un concepto que yo pueda darle una denominación, una docena, una centena, algo que yo sepa. ¿Está bien? Y ahí viene el tema de mol. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hable de un mol, si bien tengo una docena de huevos o una docena, hablo de 12 elementos de algo, una docena de huevos, una docena de lápices, una docena de pelotas, ¿sí? Voy a estar hablando de 12 lápices, 12 huevos, 12 pelotas. Yo tengo que hablar acá de un mol. ¿Está bien? Entonces, un mol lo voy a definir como 6,022 por 10 a la 23 elementos de algo. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, cuando yo esté en presencia de 6,022 por 10 a la 23 elementos de alguna cosa, de ahora en adelante, vamos a estar en presencia de hablar un mol de eso. ¿Sí? Vamos a decir un mol de eso. Esto, fíjense que es 10 a la 23. ¿Está bien? Esta coma
tiene 3 elementos atrás, 3 números, o sea que es 0, 22, ¿con cuánto? Con 20 ceros atrás, 20 ceros. Así que imagínense el número, ¿sí? 20 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Este número, horroroso y gigantesco, ¿sí? Eso de alguna manera va a constituir lo que se llama un átomo, un mol, perdón. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que uno va a decir? ¿Por qué se tomó este valor? Bueno, obviamente que uno lo toma como, vamos a dejar acá, es como el kilogramo patrón. Uno toma un kilogramo acá, está regido bajo cierto criterio o cierta estandarización, por decirlo así. Lo mismo que el kilogramo patrón, que equivale a, ¿no? En cierta reunión, entonces ese kilogramo, vamos a suponer que pesa una barra de 1 metro, que tiene un espesor de tanto, que está hecho de tanto material, y lo que pesa eso, que va a ser mi kilogramo patrón, todos van a tener que estar, digamos, estandarizados bajo este peso. Entonces, cuando uno viene acá y habla de 1 kilogramo de tal cosa, sabe que ese peso corresponde al patrón, al elemento patrón. ¿Está bien? Es para estandarizar. Estandarizar que estemos todos pesando lo mismo, porque si yo hablo acá, yo pesé 1 kilo de cobre tanto, cuando en Francia el kilo de cobre es otra cosa, entonces como que cualquiera hace lo que se le canta. Entonces todos tenemos que estar hablando de lo mismo. ¿Se entiende? Voy a bajar el volumen del... Permítanme que... Entonces, vamos a bajar esto acá. Entonces lo que se hace es esto. Entonces, digamos, bueno, ¿bajo qué criterio se realiza esto? Bueno, el elemento que se tomó como referencia fue el carbono 12. ¿Está bien? Fue el carbono 12. Entonces, el carbono 12 es un átomo, ¿sí? Donde tiene 12, su masa atómica es 12. Está constituido por 6 protones de carga positiva y 6 neutrones, que están en su núcleo. ¿Está bien? Hay 6 neutrones. Ahora, como está eléctricamente neutro, si hay 6 protones acá, va a haber 6 electrones acá. ¿Está bien? Justamente este es nuestro parámetro de referencia, el carbono 12. Entonces, ¿qué hicieron? Por decirlo así metafóricamente, dijeron, bueno, vamos a poner acá una balanza y vamos a pesar. Entonces, vamos a agarrar de estos elementos, ¿sí? Y vamos a asimilar, si es carbono 12, vamos a meter acá átomos de carbono 12, ¿sí? Vamos a meterle tanta cantidad. Y el asunto es el siguiente, que cuando llegan a meter en la balanza, por decirlo así, 6,022 por 10 a la 23, átomos, se encontraron con que lo que pesaba la balanza era 12 gramos. ¿Está bien? Entonces, de esto que más o menos lo estoy comentando, es lo que se toma como elemento patrón. ¿Está bien? Justamente, y por eso ahora vamos a poner la definición, ¿sí? La definición que corresponde a esto. Entonces, a partir de ahí, que es lo que se llama este número de Avogadro, ¿sí? 6,022 por 10 a la 23, pues este científico italiano que justamente descubrió esto, ¿sí? O por lo menos todos se acordaron de acuerdo a este criterio, descubrió que justamente carbono 12 coincidía el carbono 12 con esta cantidad y que pesaba 12 gramos. A partir de ahí se tomó como parámetro de referencia. Se corta, profe. Se corta. Entonces, Se va a cortar. me queda un minuto, se va a cortar. Salimos, somos 21.
y esperen al Classroom que ahí les mando cuando ingrese de vuelta. ¿Vamos? Vamos, chicos. Listo, profe.